A ver, el otro punto que tenemos como ventaja es el tema de crecimiento escalonado, el crecimiento modular, ¿sí? De lo que hemos venido comentando, lo que hemos venido explicando, señores, ¿qué podríamos entender por este tema de crecimiento escalonado o modular? O por ahí, ¿qué contexto consideran ustedes se da cuando hablamos de crecimiento escalonado, de crecimiento modular? ¿Alguna, alguna participación, a ver, por ahí? Sí, buenas noches. Entiendo que uno puede armar un proyecto por etapas y ir trabajando modularmente, ¿no? Para tener una carga mínima que requiere y ir avanzando de módulo en módulo. Sí, correcto, correcto, ¿no? Eh, Pasa que muchas veces nosotros podemos partir con determinado consumo, ¿sí? Para llevarlo a un tema práctico, puede ser que dentro de mi implementación inicial solo haya considerado, por ejemplo, un primer piso con 5 focos, ¿no? Pero por alguna razón, de acá a un año, de acá a un año y medio, eh, tengo un segundo piso, tengo un tercer piso, y la cantidad de consumo aumentó, ¿correcto? Entonces, la cantidad de paneles que yo tenía de manera inicial también se va a ver aumentado en función a mi necesidad o a mi demanda energética. Es por ello que nosotros podemos ir creciendo de manera escalonada, de manera modular, en función a la necesidad que vayamos a tener, en función al requerimiento de energía. ¿De acuerdo? Eh, Uno de los elementos que se que debería o que se aconseja siempre proyectarnos eh, a la carga total que vayamos a tener en el futuro, es el tema de baterías, ¿sí? De los elementos que por ahí son más sensibles a no o a, no trabajar entre elementos antiguos y elementos nuevos, son las baterías, ¿sí? Con los paneles no existe un mayor inconveniente, es decir, yo puedo comprar inicialmente 5 paneles de 200 vatios y de acá a un año y medio podría comprar una cantidad equivalente, ¿sí? Si es que es la misma carga, obviamente, a los paneles iniciales. Es decir, si compré 5 paneles de 200 vatios, tengo 1000 vatios, ¿de acuerdo? Porque estos 1000 vatios en paneles, por ejemplo, me servían para 2 focos. Y si paso de 2 focos a 4 focos, pues debería duplicar la capacidad de paneles, ¿de acuerdo? Puede hacer que la capacidad que voy a implementar sean también con módulos de 200 vatios, o de repente con módulos de 100 vatios, con módulos de 300 vatios, pero la potencia total de lo que voy a implementar debería ser igual a la potencia inicial con la que trabajaban estos dos focos, ¿de acuerdo? Pero como les decía, el elemento que por ahí es más sensible a no trabajar entre elementos nuevos y elementos antiguos son el tema de baterías, ¿de acuerdo? ¿Por qué el tema de baterías? Porque las baterías eh, tienen un mayor desgaste y este desgaste sí se va notando o se va a ir percibiendo conforme pasen los años, conforme pase el tiempo. Es decir, se va a ir degradando en función al tiempo. Y si yo hago la combinación de una batería nueva con una batería ya usada, con una batería con cierto tiempo de funcionamiento, ¿sí? Con cierto tiempo de funcionamiento, pues la batería nueva se va a ver afectada o se va a ver perjudicada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Lo vamos a explicar más a detalle luego, pero a manera de resumen, lo que va a pasar es que la batería más antigua o la batería que ya tiene cierto tiempo de funcionamiento, siempre va a requerir una mayor energía para que pueda cargarse, ¿sí? Va a necesitar una mayor energía para que complete su nivel de carga. Y si esta batería
antigua, esta batería ya que tiene cierto tiempo de funcionamiento, se combina con una batería nueva, lo que vamos a hacer es que le vamos a estar inyectando una mayor cantidad de energía a la batería nueva. ¿Por qué? Porque tenemos una batería antigua que, como les decía, requiere más energía para su carga, ¿correcto? Pero indirectamente, al estar conectado batería nueva y batería antigua, la batería nueva también va a estar sobrecargándose. Es decir, voy a estar afectando el funcionamiento o el periodo de carga de la batería nueva. ¿De acuerdo? Es por ello que para el tema de baterías, eh, por lo general uno debería de proyectarse para la carga total que vamos a tener o que vamos a consumir en determinado momento. ¿De acuerdo? Caso contrario, lo que podríamos hacer sería dividir cargas con los correspondientes sistemas que vayamos a implementar. ¿De acuerdo? De repente partimos con una carga X con 2 paneles y 2 baterías y un respectivo controlador. Y esa carga la duplicamos, lo que vamos a hacer es duplicar también la cantidad de paneles, la cantidad de módulos, la cantidad de controlador, pero esta carga nueva que aumentó se podría alimentar de un sistema nuevo, ¿de acuerdo? De un sistema equivalente al sistema inicial, ¿sí? Que es una opción también, a tener en cuenta, ¿sí? Lo otro es que tanto el sistema solar antiguo como el sistema solar nuevo, pues se puedan complementar, ¿de acuerdo? Es decir, podamos tal vez colocar en serie, colocar en paralelo todos los módulos, lo mismo con el controlador, pero como les hacíamos mención, quien se podría ver más afectado sería el tema de baterías. No genera contaminación sonora, señores. Estamos hablando de que eh, no tenemos aquí transformadores, no tenemos aquí dispositivos que hagan el proceso de conversión de un voltaje o de un nivel de corriente a otro. Si lo comparamos, por ejemplo, con la generación de ruido, principalmente de los grupos electrógenos o de grandes transformadores que podrían generar cierto impacto con la tranquilidad o con el medio ambiente, con el ritmo de vida que se pueda tener en determinado vecindario, en determinada zona donde se implemente un sistema solar. Pueden emplearse en el lugar de generación. A ver, ¿qué podríamos entender por esto, señores? Que puede emplearse en el lugar de generación. ¿Alguna participación? A ver, ¿qué se puede entender por esta ventaja que se tiene para los sistemas solares? Que se puede emplear en el mismo lugar de generación. Que, por ejemplo, buenas noches. En el fluido eléctrico que tenemos en las ciudades proviene de las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, que están distantes. En cambio, con el panel solar utilizamos la energía que generamos en el mismo lugar. Ok. ¿Alguien más a ver que desee complementar? ¿Una participación adicional? Correcto, ¿no, señores? La energía que disponemos o con la que contamos en nuestros domicilios, en los comercios, en la pequeña y mediana industria, siempre provienen de determinado lugar de generación, ¿sí? Y esto va llegando a nuestros domicilios a través de todo un sistema de distribución, ¿no? Postes, cableados, procesos de transformación de un nivel de tensión a otro. Entonces, hay todo un tema de distribución tras,
tras el tema de que llega a nuestra casa, a nuestro domicilio propiamente, ¿correcto? Esto no ocurre o no se tiene cuando trabajamos o cuando realizamos la implementación del sistema solar, puesto que la implementación o el sitio de generación donde vamos a realizar la colocación, la instalación de los módulos solares, es justamente el sitio donde se va a disponer de esta energía. ¿De acuerdo? No necesitamos hacer tendidos de cableado, no necesitamos colocación de postes, todo el tema de distribución se reduce, puesto que la implementación, puesto que el uso de esta energía justamente es en el mismo lugar, en el propio lugar donde se está realizando la implementación. A ver, algunas desventajas, señores, algunas desventajas presentes para el tema de los sistemas solares fotovoltaicos, ¿sí? ¿Qué desventajas podríamos tener? ¿Qué desventajas se dan cuando vamos a realizar la implementación o estamos proyectando implementar un sistema solar? El tema de alta inversión inicial, ¿sí? El tema de alta inversión inicial. Y esto está muy vinculado con el tema de baja eficiencia en los módulos solares, ¿sí? Una baja eficiencia para los módulos solares, ¿correcto? Puesto que los módulos, al ser poco eficientes, me demanda que yo voy a necesitar de más módulos para determinada carga, ¿sí? Para determinada carga. Entonces, el tema de alta inversión inicial suele ser todavía un tema muy vinculado a los puntos desfavorables, a los puntos en contra para la implementación de un sistema, ¿sí? Porque estamos hablando de la adquisición de módulos solares o paneles solares, la adquisición de baterías, la adquisición del controlador. Entonces, todos estos elementos me puede demandar una alta inversión al inicio del proyecto, ¿sí? Al inicio del proyecto. Obtención de energía irregular. A ver, ¿qué podemos decir de esto, señores? Obtención de energía irregular. ¿Alguien, a ver, alguna participación? ¿Por qué es una desventaja el tema de que la obtención de energía es irregular? No es constante, no es única. Bueno, Sí, por el mismo tema de que son paneles solares, van a depender mucho de las condiciones climáticas, ¿no? De lo despejado que esté el cielo. Y la posición de la Tierra, entiendo de que en algún momento tendrá pues una mejor afluencia de la irradiación solar, ¿no? correcto, ¿no? Correcto. El tema eh, de que es una fuente natural, una fuente que sobre la cual no podemos ejercer, disponibilidad ni condiciones, pues hace que las variaciones en el tiempo, se den de manera no controlada o de forma irregular. Es decir, nosotros podemos tener un día demasiado soleado, con mucha luminosidad, con mucha luz solar, y al día siguiente podemos tener un día completamente cubierto, completamente con ausencia de luz por parte del sol, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener esta variación, esas desventajas, si se quiere decir, al momento de la implementación de un sistema para la obtención de energía, ¿sí? Puede resultar muy irregular, ¿sí? Muy irregular
producto de las condiciones, producto de los factores climatológicos. Disponibilidad de espacio. Disponibilidad de espacio, señores. Aún los módulos solares, y eso también vinculado con el tema de eficiencia, los módulos solares han ido creciendo en potencia, ¿sí? Han ido creciendo en potencia, y esto indudablemente también por el crecimiento del tamaño de los mismos. Es decir, han ido creciendo en dimensiones, y esto ha traído también como consecuencia una mayor disponibilidad de potencia, ¿sí? Una mayor disponibilidad de potencia en los módulos solares. Entonces, a mayor potencia, justamente lo que va a ocasionar es que los módulos solares tengan un mayor dimensionamiento, y por ahí la disponibilidad de espacio sea menor, ¿sí? Sea menor, ¿correcto? Puesto que muchas casas, muchas viviendas ya tienen cierta disponibilidad de espacio, pero cuando realizamos la implementación o cuando proyectamos la implementación de un sistema solar, pues nos puede resultar muy de mucho espacio, que me demande mucho espacio para la instalación, para la colocación de los módulos, del controlador, de las baterías. Y el tema, señores, de baja eficiencia en los módulos solares, ¿no? Habíamos dicho que la eficiencia en los módulos solares, aún, señores, está alrededor del 16, 17, 20% para algunos fabricantes, ¿sí? Entonces, la baja eficiencia de los módulos solares repercute en el tamaño, ¿sí? Repercute en el tamaño, puesto que, como son menos eficientes, lo que conlleva a que para una determinada carga necesite una mayor disponibilidad de módulos solares, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de baja eficiencia se da debido a que aún los fabricantes para los módulos solares están con eficiencias, están con valores de alrededor del 20, 21% para sus paneles, para sus módulos solares, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la siguiente? Bien, vamos a dar, señores, algunos conceptos básicos, preliminares, ¿sí? En referente a electricidad básica, electricidad, sobre todo puntos específicos para el tema que necesitaríamos o que necesitamos en la implementación en el tema de mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de uno de los instrumentos, de uno de los elementos importantes en cuanto a la medición de niveles de tensión, niveles de corriente, en la implementación de un sistema eléctrico, y puntualmente en el tema que estamos viendo de los sistemas solares fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Que es el empleo del multímetro. Es un instrumento que vamos a emplear, como habíamos indicado, puntualmente para verificar, para medir lo que son los valores de tensión, ¿sí? Este instrumento cuenta con dos puntas, una de color rojo, otra de color negro. También el instrumento tiene rotulado o tiene ya los dos puertos de conexión en los mismos colores. Uno de ellos corresponde al punto común, el color negro, y el otro de ellos corresponde a la medición que nosotros vayamos a realizar, ya sea si vamos a medir la diferencia de tensión, si vamos a medir continuidad o cualquier otra medida que el instrumento lo permita. Cuenta con una perilla central que resulta a manera de selector, a manera de poder determinar qué es lo que nosotros vamos a medir, ¿de acuerdo? Puede ser que realicemos la medición del voltaje,
puede ser que realicemos la medición o la verificación de la continuidad en un determinado cable. Entonces, con este selector, con esta perilla que viene en la parte central, vamos a poder determinar, vamos a poder seleccionar cuál es la medición que nosotros vamos a realizar. ¿De acuerdo? Ahora, con el multímetro también podemos realizar la medición de corriente, ¿sí? También podemos realizar la medición de corriente. Pero como sabemos, tendremos que realizar una conexión en serie con el circuito que vamos a medir, ¿de acuerdo? O con el elemento que vamos a medir. Esto no resulta muy favorable, no resulta muy conveniente, puesto que podríamos, vamos a interrumpir el correcto funcionamiento de lo que nosotros deseamos medir, y lo otro es que podríamos en el proceso generar podríamos generar alguna conexión incorrecta y afectar la operación o dañar el equipo que vamos a medir, ¿de acuerdo? Entonces, para el tema de las mediciones de corriente, lo que se aconseja o lo que se debería de emplear es la pinza amperimétrica, ¿sí? La pinza amperimétrica, ¿de acuerdo? Entonces, con este elemento nos resultará más práctico, nos resultará más cómodo realizar las mediciones de corriente, ¿sí? Para ello, lo que nosotros vamos a realizar es presionar sobre este lado de la pinza, y esta especie de collar que se tiene se abrirá, y por aquí es donde nosotros vamos a colocar el cable, ¿sí? Que deseamos realizar la medición. Vamos a ver, vamos a verificar en la pantalla que tiene la pinza amperimétrica el valor de la intensidad de corriente en ese instante de tiempo, ¿sí? También, señores, también cuenta con esta perilla, con este selector, para poder seleccionar, para poder definir si la medición la vamos a realizar en corriente alterna o en corriente continua, ¿de acuerdo? También cuentan con los respectivos puertos para colocar las puntas de color negro y de color rojo, y también podemos realizar las mediciones de voltaje, ¿sí? También podemos realizar las mediciones de voltaje con la pinza perimétrica, ya que cuenta con el selector en donde indica mediciones de voltaje, mediciones de continuidad también, ¿sí? Para las respectivas mediciones. Ahora, un punto o una recomendación con respecto a las pinzas amperimétricas es que, por lo general, señores, por lo general cuando uno va a comprar una pinza, esta viene para las mediciones en corriente alterna, ¿sí? Para las mediciones en corriente alterna. Lo que deberíamos de tener en cuenta es que lo que a nosotros nos conviene siempre es emplear una pinza, pero con las dos opciones, tanto para la medición en corriente alterna como para la medición en corriente continua, ¿sí? En corriente alterna como en corriente continua. Puesto que para lo que son las instalaciones domiciliares, las instalaciones comunes, convencionales, sabemos que tenemos que realizar la medición en corriente alterna. Pero si ya vamos a realizar la medición, por ejemplo, de voltaje de las baterías, del módulo solar, esto se realizará teniendo en cuenta que estas energías o que estos niveles de corriente, de tensión, son en alterna o continua. Lo que tenemos, señores, en los paneles, en las baterías, en el controlador. Las mediciones se hacen teniendo en cuenta la naturaleza de corriente alterna o corriente continua. Yo entiendo que es corriente continua.
Ok, ok. ¿Sí? ¿Alguien más que desee participar? Sí, correcto. Los niveles de tensión de corriente para los módulos solares o para los paneles solares, para las baterías, para el controlador, todo esto se realiza en corriente continua, en corriente continua. Salvo el inversor, ¿sí? Salvo el inversor que, como sabemos, es un equipo que se va a encargar de pasar de corriente continua a A corriente corriente alterna. correcta, ¿no? A corriente. Entonces, del inversor, sí lo que tendríamos sería es corriente alterna, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la entrada del inversor es corriente continua, es corriente continua. Gracias por su participación el día de hoy, ¿sí? Buenas noches.